El Gobierno Nacional, con los damnificados de Manizales, inicia la fase de estabilidad para la atención de damnificados. En menos de 24 horas se despejaron 9 vías de la ciudad y todos los puentes que fueron afectados se encuentran con paso normal. 480 personas son atendidas en 3 albergues temporales, con apoyo humanitario y asistencia psicosocial. Se han movilizado ayudas humanitarias, kits de aseo, kits de cocina, frazadas y colchonetas para cerca de 2.000 personas. Dispuestos 500 subsidios de arriendo para igual número de familias damnificadas. 45 automotores trabajan en las labores de adecuación y limpieza de la infraestructura afectada. Entre todos enfrentaremos esta emergencia. Manizales no está sola. Participa, la urna está abierta. Hola, muy buenas noches, bienvenidos al programa de la participación ciudadana en el que ustedes preguntan y el gobierno responde. Y precisamente quien va a responder esta noche es Omar Franco, él es el director del IDEAN, con quien hablaremos sobre cómo enfrenta Colombia esta temporada de lluvias. Director, muy buenas noches y gracias por atender nuestra invitación porque sabemos que tiene una agenda muy apretada. Karen, buenas noches para ti, para los televidentes, un saludo muy especial y pues lamentando todas estas emergencias que registramos todos los días. Muy bien, recuerden que sobre este tema ustedes pueden preguntar lo que quieran en nuestra línea aquí en Bogotá, que es la 566-2232. También tenemos una línea gratuita nacional que es la 018-091-9969 y también nos puede seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram, en donde nos encuentran como Urna de Cristal. También pueden conectarse a través del Facebook Live de Urna de Cristal y pueden compartirlo con todos sus contactos para que así más colombianos se conecten con El Gobierno Responde. Bueno, director, iniciemos contándole a los televidentes cómo está nuestro país en el tema de lluvias. Un pequeño balance. Bueno, el balance a las últimas 4 horas, el de las 5:30 de la tarde, tenemos lluvias en gran parte de la región andina, lluvias en el centro oriente de la Orinoquía con bastante intensidad. Tenemos precipitaciones ya registradas en la costa Caribe bastante fuertes, como tuvimos en la ciudad de Barranquilla el día de hoy, y sobre todo lluvias en el occidente del país, todo lo que es el litoral de la costa pacífica, el departamento del Chocó, el departamento del Valle del Cauca, Nariño, estamos registrando precipitaciones. Y pues básicamente ese es el panorama hoy en las horas de las 5:30 de la tarde, precipitaciones en gran parte del territorio colombiano. Bien, al inicio de nuestro programa, director, veíamos la atención prestada por parte del Gobierno Nacional a las familias damnificadas en Manizales, en el eje cafetero, por los deslizamientos y las lluvias. ¿Qué información tenemos de esa ciudad? Bueno, nosotros estamos emitiendo un boletín a partir de las 5 de la tarde cada 3 horas. Entonces, en el último boletín estábamos arrojando una probabilidad de lluvias sobre las 4:30 de la tarde a las 7:30 de la noche, sí, de lluvias del 80% en la ciudad de Manizales. A partir de las 7:30 de la noche a las 10:30 de la noche tenemos una probabilidad de ocurrencia de lluvias del 60%, es decir, que en ese lapso de tiempo podemos registrar una disminución en su intensidad, pero la probabilidad de que tengamos precipitaciones, como lo hemos advertido en la ciudad de Manizales, como en el departamento de Caldas, es muy grande. En los próximos 72 horas esperamos que podamos controlar esas precipitaciones en términos de su efecto, sí, en el territorio. Pues las lluvias no las podemos controlar, pero sí el impacto que tienen es bastante grande. La acción del gobierno es totalmente fuerte ahora con la coordinación de las entidades municipales, pero la probabilidad de que tengamos lluvias es bastante significativa. Bien, a las 7 de la noche, 21 minutos, ya inicia la participación ciudadana aquí en El Gobierno Responde y saludamos a Luis Duarte, quien se comunica desde el municipio de Puerto Colombia, en el departamento del Atlántico. Luis, buenas noches, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Hola, Luis. Buenas noches, señorita. Señor Franco, yo quisiera saber una cosa. ¿Las lluvias que se han presentado son producto del cambio climático o es que simplemente llegó el invierno? Esa es una muy buena pregunta y yo quiero empezar por saludarla porque me parece es importante que el país no puede olvidar su condición climatológica natural. Algo que Estamos en la época de precipitaciones para la región andina, para la región Caribe. Empieza su temporada regular de lluvias, como lo hemos advertido, a mediados del mes de abril, y va a empezar a registrarse las precipitaciones en la costa Caribe, por lo menos en lo que queda del mes de abril. Inicialmente habíamos señalado que esas lluvias iban a estar en el sur de la región Caribe,
y poco a poco y progresivamente se van instalando en la parte norte, como ya de hecho lo estamos viendo, y estas precipitaciones pueden estar instaladas en esta región Caribe por lo menos hasta el mes de junio, en donde estimamos podemos tener algunas lluvias de variada intensidad en diferentes regiones, particularmente el departamento de Sucre, Córdoba y todo el departamento Atlántico, Magdalena, que es un departamento que tiene un nivel de riesgo alto, y por esa razón pues agradezco la pregunta, porque lo que el país no puede olvidar y tiene que tener claro es su propia condición de precipitación, su climatología regular. O sea, en abril siempre hay lluvias. Estamos en lluvias. Colombia tiene 2 momentos de lluvias muy marcadas en la región andina: abril, mayo, octubre, noviembre. Siempre son los 2 picos más lluviosos en algo que se denomina un régimen bimodal, que tienen 2 momentos de lluvia. Para la región Caribe de la misma manera. Inclusive en el mes de octubre y en el mes de noviembre se tienen registros más altos de lluvia que en abril y mayo. Bien. Sin embargo, a hoy la contingencia que tenemos es que en marzo nos ha llovido muy fuerte. Entonces se recibió bastante humedad y tenemos mucha humedad, mucha saturación en los suelos, y por supuesto tenemos estas emergencias que tenemos actualmente. Pero agradezco la pregunta porque es la temporada regular de lluvias. Muy bien, y ahora aquí en el Gobierno Responde tenemos la pregunta de Luisa Ortiz. Aquí está. Quiero saber en qué consiste el sistema de alertas del IDEAM. Muy bien, director. Allí Luisa Ortiz, desde las calles de nuestro país, pregunta en qué consiste el sistema de alertas del IDEAM. Los colombianos quieren saber un poquito cómo es que trabaja el IDEAM. Bueno, nosotros recibimos información en primera mano de nuestra infraestructura de monitoreo, estaciones que tenemos instaladas en diferentes partes del país de diferente tecnología, estaciones de tecnología moderna con transmisión en tiempo real. Tenemos un poco más de 250 estaciones en el país. Hacia finales del 2018 podríamos llegar a tener inclusive casi 700 estaciones en tiempo real. También tenemos estaciones convencionales que nos transmiten, por supuesto, de forma diaria información, y poco a poco esa información la vamos recibiendo en el día y la vamos incorporando a un sistema de modelación que nos permite, por supuesto, entonces, a través de un sistema muy robusto de información, procesar esa información, subirla a los modelos. Esos modelos matemáticos nos arrojan la probabilidad, por supuesto, de precipitaciones, y por supuesto el sistema de alertas tiene como base y con fundamento esta información. Adicionalmente recibimos información satelital, información de las otras agencias meteorológicas del mundo, y empezamos a balancear esa información, sometiéndola, por supuesto, a un procesamiento de calidad. Y allí entonces nos da la oportunidad de elevar las alertas. Todas las alertas que tenemos, por supuesto, están hoy activadas a través del módulo de precipitaciones. Entre más lluvias tenemos, estos modelos, estas estaciones, pues nos va arrojando precisamente todo el nivel de alertas. Y todas las alertas no son iguales todos los días. Por eso la necesidad de incorporar dentro de nuestra agenda algo que hemos denominado la cultura del tiempo y del pronóstico del clima. Porque no hay otra manera de hacerlo. Sí. Nosotros nos podemos sorprendernos de que hoy llovió y no sabíamos, o por qué está lloviendo. Antes de salir de casa, consultar. Deberemos consultar. Por la noche anterior. Luego la certidumbre, la grilla del pronóstico nuestro es muy gruesa, porque pues por supuesto tenemos limitaciones también asociadas a tecnología. El trópico da cuenta necesariamente que es una profesión de un oficio bastante complejo, precisamente porque las condiciones no son controladas, las condiciones son bastante atípicas, bastante irregulares, y por esa razón invito a todos los colombianos a que nos incorporemos a la cultura del tiempo, que entremos a la página, que preguntemos, que consultemos, tener una idea de qué puede llegar a pasar en el día, y planifiquemos nuestras labores con la condición de tiempo. Es una cultura que a nivel mundial se impone, y por eso hemos señalado, con todo el respeto, por supuesto, a todos los televidentes, es que nos acompañen en esa cultura, que no nos sorprenda una condición atípica que podemos nosotros de forma indicativa señalar que puede pasar. Pero esto estamos hablando en función de probabilidades, en función de análisis técnicos, científicos, que permiten, por supuesto, dar una posibilidad de análisis preliminar y que en el transcurso del día la podemos ir desarrollando. Pero también, director, es una ayuda, ¿no?, para que, por ejemplo, la persona que va a la oficina o a la universidad en serio lleve su paraguas, botas, de pronto chaqueta, bufanda, paraguas. Sí, y de alguna manera lo que inclusive estamos tratando de llegar con información a los celulares. Ya tenemos un aplicativo de los celulares que le denominamos Mi Pronóstico, que lo pueden descargar los estudiantes. Allí van a encontrar el video institucional que emitimos todos los días, 3 veces al día, que señala claramente el pronóstico del tiempo para las horas de la mañana, las horas de la tarde y las horas de la noche y de la madrugada. Yo invito a todos a consultar esa información.
Estamos emitiendo tres videoclips pequeños, dura 2 minutos. Lo que la gente dura en leer, o por lo menos ver la imagen del video, escuchar qué tenemos allí previsto, y se hacen una idea de qué podemos tener en el día y en ese lapso de tiempo corto de 4 horas, que es donde estamos tratando de poco a poco bajar la resolución y el análisis que hacemos. Bien, 7 de la noche, 27 minutos, y continuamos con la participación ciudadana aquí en El Gobierno Responde. Y ahora saludamos a Anderson Zapata, quien se comunica con nosotros desde Calarcá, en el departamento de Quindío. Anderson, buenas noches y adelante, lo escuchamos. Buenas noches, ¿cómo está, doctor Omar? ¿Cómo se encuentra en la noche de hoy? Bien, mucho gusto, mucho placer saludarlo. Doctor Omar, yo le hablo desde en este momento del departamento del Quindío de la ciudad de Calarcá, donde se vienen presentando obviamente algunas fallas. Yo soy aprendicena y estoy haciendo una investigación donde hago parte de esa investigación, y obviamente estamos viendo algunos afluentes que hubo en el terremoto de 1999 y se han presentado algunas fallas estructurales en este momento por las lluvias. Me gustaría saber, obviamente, qué se puede hacer en este caso en la parte de las alertas tempranas en Calarcá, pues obviamente se vienen presentando eso en esos barrios. Bueno, yo quiero informar que, por supuesto, todas estas fallas, estas condiciones geológicas que tenemos inclusive en el país, pues se detonan, por supuesto, con la cantidad de precipitación, pero agravado mucho más por el nivel de deforestación que hemos incorporado en nuestro territorio con los años. Sí. Y, por supuesto, suelos expuestos, este tipo de fallas geológicas tienen una mayor condición y un mayor impacto. ¿Qué se debe hacer? Se tiene que identificar precisamente la condición de la falla a través de estudios que permitan de alguna forma saber su profundidad, su nivel de desplazamiento, y de alguna manera se tiene que empezar a tomar un monitoreo permanente sobre esas condiciones, toda vez que si hay población cercana se puede comprometer esa condición o afectar a la población que esté allí, y por esa razón las entidades territoriales, las corporaciones autónomas regionales, las entidades como el Servicio Geológico deben tener cuenta necesariamente esta información para tomar decisiones. Esas zonas de cordillera, de montaña, el país tiene todos los municipios en unas condiciones de montaña bastante pronunciadas, unas pendientes muy fuertes, que por supuesto tienden a fallar si se incrementan las precipitaciones. Yo le voy a contar una situación. Por ejemplo, en Manizales recibimos el 50% de la precipitación que debería caer en el mes, en un solo día, y concentradas en un lapso de casi 4 o 5 horas. Esa condición de suelos que tenemos, por supuesto, en esa región, sumadas a precipitación, pues da lugar a que tengamos esas dificultades. Que se desestabilice el terreno, por eso, ¿no? De alguna forma, el planteamiento que nos hacen es muy importante, porque estas fallas y estas condiciones de desplazamiento del terreno hay que monitorearlas, pero por sobre todo hay que hacerles una revisión permanente, y sobre todo quitarse de alguna manera, evitar el riesgo también significa movilizarse de esas zonas, y reducir el riesgo también implica desplazarse de esas regiones que tienen una condición de riesgo alta por estas fallas. Muy bien, y saludamos a esta hora de la noche, 7 de la noche, 30 minutos, a Lorena Muñoz, quien se comunica desde el municipio de Sogamoso, en el departamento de Boyacá. Lorena, buenas noches y adelante. Buenas noches. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo puedo saber si en mi departamento se van a presentar lluvias fuertes? Bueno, Lorena, nosotros emitimos actualmente 6 boletines diarios de alertas. En este caso, en principio tenemos un informe técnico diario en donde señalamos claramente cuáles son las condiciones de riesgo, amenazas por deslizamientos, por crecientes súbitas, por incendios, y todas las alertas que nosotros emitimos con un balance de las condiciones meteorológicas de 24 horas. Sumado a ello, estamos emitiendo cada 4 horas un boletín técnico que ustedes, entrando a la página web del instituto www.ideam.gov.co, ustedes van a encontrar allí un link que dice boletines, y allí pican ese link y les van a desplazar todos los boletines que nosotros emitimos. Entonces allí están todos los procesos obviamente asociados a alertas, pero también está el pronóstico del tiempo para su región, y cada una de las regiones del país pues por supuesto tiene un pronóstico asociado, y por esa razón pues todos podemos encontrar una respuesta como esta rápidamente. Pero por sobre todo yo quiero llamar la atención en algo muy importante. En la página del instituto también van a encontrar algo que nosotros construimos con un esfuerzo importante, que fue el Atlas Climatológico del país. El Atlas Climatológico del país recoge la información de más de 30 años del comportamiento climático del país,
por región, por departamento, y allí van a encontrar claramente cuál es el comportamiento de las lluvias en su ciudad, en su región. Entonces, si yo de antemano sé que en el mes de abril recibo 200 milímetros, 100 milímetros, pues yo ya de antemano sé que tengo que referirme a que en abril voy a recibir una cantidad de precipitación importante y tengo la posibilidad de anticiparme para decir, si en abril voy a recibir esa precipitación, ¿en qué condiciones tengo mi territorio? Si en mayo voy a recibir tal precipitación, ¿qué debo hacer? Si en junio voy a recibir tanta, entonces ya debo planificar lo del mes siguiente. Y de esta manera empezar a aproximarse a una información que es determinante para el desarrollo, que es utilizar la climatología que conocemos, que sabemos, que está documentada y que está de fácil adquisición. Es más, es totalmente gratuita esa información. Entonces, eso es una herramienta muy importante para tomar decisiones. Invitar a mi paisana boyacense que de alguna manera se aproxima a esta información y va a encontrar de verdad muchas respuestas, no solamente el video, las lluvias, las alertas, sino todo una cantidad de información que le va a servir seguramente para tomar muchas decisiones. Muy bien, aquí en el Gobierno Responde continuamos con la participación ciudadana y ahora tenemos la pregunta de Lady Enciso. Quisiera saber si la intervención humana en la naturaleza afecta el clima de una región. Bien, directora, aquí Lady, desde las calles de nuestro país, hace una pregunta bastante interesante. ¿La intervención del ser humano en la naturaleza puede afectar el clima de una región? ¿Qué le podemos decir a ella y a todos los colombianos que tienen esa idea en la cabeza? Bueno, importante empezar por lo general, por lo global, por lo que hoy estamos observando en gran parte del territorio. Todo el mundo habla del cambio climático, que el cambio climático es el responsable de una cantidad de situaciones que nos pasan diariamente. Hemos utilizado el cambio climático de forma permanente hace mucho tiempo, pero yo quiero explicar básicamente cómo forma parte el ser humano frente a ese cambio climático. Básicamente todo lo que tiene que ver en la emisión de gases de efecto invernadero ha hecho que la temperatura en el planeta aumente. La deforestación pues obedece a actividades humanas, tanto la emisión de gases de efecto invernadero, de alguna manera la utilización de fósiles, de combustibles fósiles, la deforestación en sí misma, el cambio del uso del suelo, toda esa actividad antrópica, pues desde luego contribuye al calentamiento. Y si el calentamiento se da, pues las condiciones climáticas tienden a variar en el tiempo y en un lapso de tiempo grande. El instituto construyó los escenarios de cambio climático de Colombia 2010-2100. Los construyó por departamento. Y hoy todos los departamentos del país cuentan con una herramienta muy importante, es cuáles van a ser sus escenarios de cambio climático en temperatura y en precipitación. Luego ya hace aproximadamente 2 años los gobiernos departamentales saben cuál va a ser su régimen de lluvias en 20 años, en 30, en 40, en 50 años. Y a partir de allí, si bien no es una actividad, un estudio determinístico, sino todo lo contrario, probabilístico, porque está asociado a estadística, está asociado a cifras, por lo menos de forma indicativa, sí nos va a permitir entonces revisar con el tiempo qué actividades que hacemos hoy podemos ir cambiando o adaptándolas. Nuestros cultivos, la pregunta es, con las temperaturas o la precipitación que voy a recibir en 10, 20 o 30 años, ¿están adaptados para recibir esa condición? Esa es la pregunta que los investigadores, las universidades, la academia deben preguntarse para que la comunidad en unos años pueda tener elementos que les permitan tomar decisiones, cambiar de especies de cultivos en mi territorio, si es el caso, sembrar otras especies, tener otro tipo de ganado, adaptarme a esa condición. Entonces el país debe entrar en una fase de adaptación, producto precisamente de ese escenario, producto del calentamiento global que sin lugar a dudas es producto de la actividad humana. Muy bien, y saludamos a esta hora de la noche aquí en el Gobierno Responde a José Martínez, quien se comunica desde Pasto en el departamento de Nariño. José, muy buenas noches, adelante. Gracias, muy buenas noches. Un cordial saludo al señor director de IDEAN desde la ciudad sorpresa de Colombia. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué aparatos modernos o tecnológicos tenga que comprar el Estado para que el IDEAN tengan mejor eficacia en su labor o evitar tanta tragedia que se está viendo en este país? No sé si el IDEAN o el doctor Omar
ya tenga disponible algunos helicópteros para que él pueda movilizarse libremente por todo el país, para que él tenga un poco mejor los alcances y la mejor información para que le diga a los colombianos evitar tanto riesgo, o si tiene un buen equipo operario como camionetas, como personal especializado en la materia, como doctorados en la parte ambiental, para que también ayuden a evitar tanta tragedia que se está presentando en Colombia. Un cordial saludo desde Pasto y un abrazo para ustedes allá. Bien, director. Ahí está José Martínez desde Pasto en el departamento del Nariño. ¿Qué le podemos decir a todos los habitantes de esa región de nuestro país? Y a José, mire, el instituto ha empezado a recibir tal vez el fortalecimiento tecnológico más fuerte en su historia presente. Gracias a la intervención del Gobierno Nacional estamos adquiriendo a través del Fondo Nacional de Adaptación más de 450 estaciones totalmente satelitales, estaciones que nos van a permitir tener la oportunidad del dato, la oportunidad en tiempo real de poder dar mejores respuestas y de alguna manera poder acelerar la generación de la información. Y adicionalmente a ello, a esa gran inversión que está haciendo el Gobierno Nacional, estamos adquiriendo, ya se empezó el contrato, se firmó la acta de inicio, de la compra de 3 radares meteorológicos que el instituto tampoco tenía. Equipos que nos van a permitir entonces ver las condiciones de las nubes, el comportamiento, la precipitación, su desplazamiento. Esa infraestructura no la tenía el instituto, la vamos a tener a finales del mes del año 2018, vamos a tener instalado los 3 radares en San José del Guaviare, en el Cerro Monchique, en el departamento del Cauca y en el municipio de Barrancabermeja, de tal manera que vamos a tener la zona totalmente cubierta de toda la humedad que ingresa de la Amazonía de la Orinoquía, ver su desplazamiento, en qué ciudades pueden de alguna manera impactar, y sumado al radar del CIATA de Medellín, sumado a los radares de la Aeronáutica Civil, vamos a encontrar entonces una red de radares que nos van a permitir entonces tener mayor certidumbre en la dinámica de la atmósfera, en la dinámica de las nubes, y por eso ese fortalecimiento tecnológico que es a futuro, que ya lo estamos viendo, pues nos va a dar lugar a tener una mejor institución, por supuesto, moderna, activa. Nos hacen falta muchas cosas, por supuesto, pero ya este adelanto es bastante importante porque realmente el gobierno ha hecho un esfuerzo monumental en adquirir una tecnología que el instituto realmente requiere, que un instituto como el nuestro requiere muchísimo más, pero es el primer paso de un fortalecimiento muy serio, muy responsable que ha hecho el Gobierno Nacional en este tema. Bien, 7:40 p.m. y continuamos con la participación ciudadana aquí en el Gobierno Responde y saludamos a Claudia Londoño, quien se comunica desde Envigado en el departamento de Antioquia. Claudia, adelante, buenas noches. Buenas noches, le agradezco mucho al doctor. Es un orgullo tenerlo a él en ese puesto, porque yo lo veo en todos los noticieros y en la urna lo sigo, y veo que sí suda la camiseta y anuncia con mucha anticipación para que la gente esté pendiente. Yo le quiero preguntar, yo vivo en Envigado, en un barrio que se llama El Trianón, aquí arriba, 2 cuadras arriba hay una montaña a la que ya le retiraron el cultivo de pinos, y yo no veo que hayan sembrado muchos árboles. Me da mucho miedo que en este invierno venga encima y nos mate a todos los de este barrio. Quiero saber en la alcaldía o en qué parte de aquí del municipio puedo averiguar para que vengan y le echen ojo o que tengan que hacer pues para proteger a la gente que vivimos aquí. Y lo felicito, le agradezco mucho. Muchas gracias. Vea, Omar, ahí dicen que usted se pone la camiseta. ¿Qué le podemos decir a los primero agradecerle el mensaje de solidaridad, pero básicamente la recomendación es la siguiente. En ese tipo de casos seguramente ese bosque de pino tuvo que tener un permiso de aprovechamiento por alguna autoridad ambiental, en este caso supondría que es el área metropolitana de Medellín. Es allí donde se tiene que acercar a preguntar o indagar realmente. Envigado acaba de entrar al sistema del área metropolitana de Medellín, entonces esta organización o esta entidad ambiental pues da cuenta necesariamente, primero su permiso, pero adicionalmente también hay que hacer unas compensaciones por el aprovechamiento de este tipo de material e invitar por supuesto a esta institución a verificar si realmente se puede hacer la compensación, si la tiene que hacer la entidad o el mismo que aprovechó su bosque de pino, pero por sobre todo es muy importante, más que eso, es revegetalizar muy rápido. Las laderas de Medellín son laderas de mucha pendiente, son laderas
que tiene una inclinación bastante pronunciada, con un régimen de lluvias muy activo, con una condición, puede de alguna manera empezar a mostrar una condición de agrietamiento, por supuesto de humedad en el territorio, pues por supuesto da cuenta de que tanta humedad en el suelo lo satura y podemos tener dificultades. Por eso es importante que cada vez que aprovechemos un bosque urbano de esta condición, inmediatamente sometamos a un proceso de revegetalización, de cuidado y de mantenimiento de estas áreas, porque pues por supuesto al quedar desprovistas con las condiciones que se tienen allí, pues tienen que ser recuperadas rápidamente para evitar alguna complicación. Bien, y saludamos a esta hora de la noche aquí en el gobierno. Responde a María San Juan, quien nos llama desde Santa Bárbara, en Popayán. María, buenas noches, adelante, la escuchamos. Sí, muy buenas noches, un cordial saludo para usted y para el doctor que está en este momentico en la televisión. Un cordial saludo. A ver, mi nombre es Mariolina San Juan. No, mi preocupación, doctor, es con referente al tema del sector rural. En sí, ¿qué se está haciendo para mitigar este problema de las lluvias y los desbordes de los ríos? Entre estos tenemos la cuenca Río Molino. Esta cuenca ha sido afectada mucho y ahora en el 2013, el 24 de diciembre, pues tuvimos una afectación grandísima. Y sí se ha hecho unas inversiones aquí en compañía del señor alcalde de Popayán, en las administraciones anteriores y en la de ahora. Pero lo que pasa, doctor, es que esta cuenca ha sido muy afectada y créanme que tienen lomas muy grandes donde están corridas tanto al lado izquierdo y al lado derecho. Entonces sí me queda a mí esa preocupación, doctor, de que ojalá le pongamos un cuidado muy, muy grande a esta cuenca, porque esta cuenca atraviesa la ciudad de Popayán, y entonces pues nosotros del sector rural sí estamos muy preocupados, doctor, y ojalá que nos pongan atención en el tema de las ayudas para poder mitigar esta cuenca, a ver en qué más se le puede trabajar a esta cuenca de la cuenca Río Molino de Popayán. Gracias. Bien, adelante, director. Bueno, esa cuenca, como bien usted lo señala, es una cuenca que es torrencial, que tiene su propia dinámica. Inclusive yo tuve la oportunidad de visitar esa cuenca posterior a la emergencia en el año 2014. Acompañamos a la Corporación Autónoma Regional a definir un proyecto allí que permitiera recuperar la cuenca y de alguna manera establecer un sistema de alerta temprana que, por supuesto, en su momento intentamos construir. Es importante entonces en estas microcuencas, primero, como bien lo dice usted, asegurar la estabilidad de la microcuenca, revisando, identificando puntos y sitios y lugares críticos de taponamiento, porque pues por supuesto tuvo una avalancha, tuvo una condición de impacto sobre Popayán importante. Asegurar por supuesto su condición de cómo están sus montañas, su reforestación, en qué momento y qué condición de afectación tienen, porque sin lugar a dudas hay que someter a esa microcuenca a una recuperación sustancial, integral. Es una microcuenca compleja, difícil, pero a su vez tiene un impacto, y Popayán ya sintió, como bien lo señala el 23 de diciembre del año 2013, un impacto importante en esa zona. Ya la microcuenca nos avisó. Ya saben por dónde pasa, ya saben cuál es el impacto. Lo digo, aquí para adelante hay que hacer entonces un proceso de planificación con la Corporación Autónoma Regional, una recuperación de sus áreas degradadas, pero por sobre todo la estabilización de esos taludes y por supuesto empezar a hacer una limpieza progresiva de estas áreas. Las microcuencas urbanas en gran mayoría en muchas partes de las ciudades del país se están convirtiendo en botaderos de basura a cielo abierto. Entonces cuando vienen esas lluvias fuertes, pues obviamente hay lugares donde se taponan esas lluvias y empiezan esas cauces y empiezan a desbordarse las quebradas y empiezan a tener dificultades. Entonces, si hay algo que hacer, muy importante esas microcuencas urbanas, hacerles un mantenimiento previo a la temporada regular de lluvias, y es la limpieza total de esa quebrada, desde la parte alta hasta la desembocadura, por supuesto, cuando pasa por Popayán, y empezar a trabajar de la mano con las comunidades, implementar sistemas de alertas comunitarias que son muy importantes, muy significativas, tener comunicación radio a radio con gente que vive en la parte alta, media, y empezar a educar a la gente en esa cultura. No intervenir ese cauce debería ser una tarea de todos los payaneses y por supuesto el área donde está ubicada esta microcuenca. Bien, a las 7 de la noche, 46 minutos, hacemos una primera pausa, que el gobierno responde para mensajes institucionales, pero en minutos regresamos con más información del gobierno nacional. El Gobierno Nacional con los damnificados de Mocoa. Se han firmado 2.525 contratos de arrendamiento. 370 personas han recibido subsidio de traslado.
Se atienden a 869 personas en albergues. Completada la vacunación, se aplicaron 50.000 dosis a toda la población. Suministrados diariamente 1.300.000 litros de agua potable en todo el municipio. Se han recibido como ofertas monetarias del exterior cerca de 9 millones de dólares. Garantizada la alimentación escolar. Avanza la intervención de los 13 puntos críticos en Mocoa y 8 en la cuenca alta de los ríos. Mocoa no está sola. Con todos los colombianos, con todo el gobierno, vamos a lograr que Mocoa salga adelante. 7 de la noche, 48 minutos, y continuamos aquí en El Gobierno Responde, el programa de la participación ciudadana, en el que ustedes preguntan y el gobierno responde. Hoy con un invitado muy especial. Se trata de Omar Franco. Él es el director del IDEAM, quien le está contando a todos los colombianos cómo está enfrentando nuestro país esta temporada de lluvias y también las emergencias que se han presentado en diferentes regiones de nuestro país. Y saludamos a esta hora a Gabriela Sepúlveda, quien se conecta desde Bogotá. Gabriela, buenas noches. Adelante, la escuchamos. Hola, buenas noches. Hola, adelante. Bien, doctor, dos preguntitas. La primera, nosotros, digamos, como estudiantes, tenemos la posibilidad de acceder a bases de datos del IDEAM. Lo que sucede, pues, es que la agilidad de esos, o sea, la efectividad a la hora de llegar a esos datos no es muy rápida. Entonces, bueno, esa es la primera pregunta. La segunda, hay zonas en el país donde no tenemos la posibilidad de conocer esos datos, pues hay estaciones cerca a ciertos lugares. Sin embargo, uno va a buscar para un lugar específico y pues no tiene la posibilidad. ¿Qué, digamos, alcaldías municipales, qué procedimiento deberían llevar a cabo para poder solicitar, en caso de que fuera posible, una estación? Bueno, Gabriela, yo quisiera empezar por resaltar lo siguiente. De acuerdo a la política nacional de datos abiertos, el IDEAM entró en esa cultura. Anteriormente el instituto cobraba por la información, por los datos que tomábamos, y gracias a la política del orden nacional, pues se dio la instrucción de que teníamos que liberar esos datos. Por supuesto, tú te puedes imaginar la base de datos del instituto de más de 50 años, 30, 20, 10 años de las estaciones, cada una de las variables que nosotros tenemos de monitoreo, temperatura, presión atmosférica, todo, precipitación, nivel, son muchas variables, y eso multiplicado por las estaciones y por las series históricas son millones de datos. Inicialmente, preparar la información para salir allí a advertir que teníamos esa información, pues todo el mundo y los estudiantes, inclusive en muchos escenarios, nos felicitaban porque era la primera vez que lanzábamos los datos abiertos, y reitero, gracias a la política del gobierno, pues se nos desbordó esa capacidad de respuesta. Y aquí yo tengo que señalar que muy a pesar de la intención que tenemos de entregar esa información, pues resulta que desde los estudiantes de colegio, de universidad, a empresarios, no nos piden el dato de la estación, sino casi todo el banco de datos para una tarea, para un trabajo, y eso nos somete a nosotros a una presión gigantesca, y por supuesto no tenemos esa capacidad de respuesta tan ágil como muchos quisieran. Lo que estamos buscando ahora entonces es subir esos datos a lo que denominan la nube, que es de alguna forma donde todo el mundo puede acceder libremente, más fácilmente, y estamos empezando a cargar esa información allí. Sin embargo, eso no quiere decir que no entreguemos a tiempo o intentamos entregar a tiempo la información para cumplirles a todos, porque además a mí también me obliga la ley a cumplir de acuerdo a unos parámetros del tiempo que me debo demorar en dar respuesta. Pero también los quiero invitar a la comprensión, porque obviamente yo tengo la obligación de entregar la información con la certidumbre y la celeridad que me la piden, pero también entender que la demanda de la solicitud de la información es gigantesca y no tengo la capacidad para poderla entregar al tiempo. Entonces es un ejercicio de doble vía. El dato, la información es abierta. ¿Y qué pueden hacer los alcaldes ahora? Todos pueden solicitar la información. Por supuesto, no tenemos estaciones en todos los municipios del país. Alguien me señalaba hace unos días que por qué no teníamos monitoreado todos los ríos. En Colombia hay más de 700.000 ríos y sería prácticamente imposible tener una estación de monitoreo en cada uno de ellos, y en cada uno de los lugares del país haría un poco difícil la tarea. Además,
económicamente no viable para muchos efectos de lo que nosotros hacemos. Entonces, el manejo de la información de las estaciones, extrapolamos información técnicamente a los municipios, territorios comunes, homogéneos, la misma estación les sirven a varios municipios sin necesidad de que cada municipio tenga su propia estación en términos de monitoreo para alertas. Por supuesto puede llegar a ser una condición importante, pero pues para estudios no se requiere realmente tener estaciones en todas partes. Entonces, decirles que no se preocupen, que pueden acceder a esa información, que los alcaldes cuando vayan a hacer sus estudios, sus documentos, pueden llegar a la oficina, pueden pedirla y seguramente le vamos a entregar a tiempo la información. Muy bien, y mire, director, desde nuestras redes sociales, específicamente en Facebook, nos llega la siguiente pregunta de Carmenza Saavedra y ella dice lo siguiente: estamos en un caos terrible. ¿Cómo preparar a cada alcalde para prevenir un poco tanto desastre, que no ignoren lo más mínimo, porque así se pueden salvar muchas vidas? Esa pregunta me parece muy relevante en la medida en que el modelo de uso y ocupación del territorio en Colombia ha sido bastante complejo. No solamente ahora, sino históricamente nuestras poblaciones desde hace muchos años se instalaron en zonas que tienen, por supuesto, una condición de riesgo alto. Allí, pues por supuesto hay que hacer una labor de mitigación, de adaptación, de hacer las inversiones prioritarias que permitan reducir esa condición de riesgo, entendiendo que no hay riesgo cero. Nunca podemos señalar que hay riesgo cero, pero sí tal vez hacer los estudios necesarios para reducir esa condición o por lo menos hacer que la población esté menos vulnerable. Pero lo más importante para un alcalde finalmente no solamente es construir su plan de riesgo, que por ley lo tienen que construir, sino que ese plan de riesgo se debe convertir en la hoja de ruta de cualquier plan de desarrollo municipal. Un alcalde debe implementar por varias alcaldías, inclusive no uno, sino varios alcaldes de forma sistémica y progresiva, deben empezar a adoptar ese plan de riesgo como su hoja de ruta más importante, así como su POT o su plan de ordenamiento territorial, para empezar a manejar esa condición de riesgo, porque pues señalar que tengamos que desplazar toda la población colombiana a lugares que no la tengan, pues es algo más difícil de lo que la gente se imagina. Lo que debemos es sí tomar las decisiones en el territorio que correspondan. Desde luego, población que esté expuesta de forma importante, que definitivamente ese riesgo es no mitigable, pues desafortunadamente sí la labor de un alcalde en estas condiciones tiene que propender por retirarlas de ese lugar, garantizándoles lugares más seguros, y eso se hace con el tiempo, pero con decisiones a tiempo, y entendiendo que la climatología en Colombia es fácil de entenderla, comprenderla, acceder a ella, es fácil. Una tarea que yo le pongo a todos los alcaldes: fíjate que cuando llego a un taller, a alguna alcaldía, yo le pregunto al alcalde, dígame, ¿usted sabe cuánto llueve en su municipio? Y el 90% de los alcaldes me dice, no tengo ni idea. Entonces, lo primero que debe hacer un alcalde es saber cómo es el comportamiento de su lluvia, típicamente en todos los años, cómo es el comportamiento. Una vez el alcalde entienda eso y sepa que, por ejemplo, en abril y mayo va a tener lluvias, ya se va preparando entre enero, febrero y marzo, cuáles son las condiciones que debe tener preparadas, y eso se adquiere con el tiempo. Y a hoy, por supuesto, todos están activos, los alcaldes están trabajando en ello. Yo los invito a que no sea hoy esa actividad, sino que sea permanente en el tiempo, que sea todo el tiempo y que sea un hábito para todos. La agricultura se planifica con clima, la infraestructura se planifica con clima, el desarrollo de vivienda se planifica con clima, el desarrollo de acueductos se planifica con clima, toda la infraestructura de energía se planifica con clima. El clima es el centro del desarrollo y de la planificación, y eso es lo que lo tenemos que entender. No es lo último que debemos pensar, es lo más importante. Muy bien, y saludamos a esta hora de la noche aquí en el Gobierno Responde a Felipe Moreno, quien se comunica desde la Sierra Cauca. Felipe, adelante, buenas noches. Sí, muy buenas noches para todos. Cordial saludo al doctor Omar Franco. ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Buenas noches. Pues más que todo es que es una observación. Yo pienso que a las personas que son los observadores de las estaciones no toman los datos con responsabilidad. Pienso que es por la cuestión del pago de ellos, porque el pago de ellos es muy poco, entonces no se apersonan y no toman esa responsabilidad con seriedad, porque el pago yo creo que es muy bajito, y ellos están cumpliendo un horario, entonces yo creo que por eso muchas veces no allá donde llega la central, donde reciben los datos, no le llegan correctamente. Es más que todo eso, doctor Franco.
Mire, para contextualizar un poco la opinión pública con relación a la pregunta que nos hace el señor del Cauca, es lo siguiente: el instituto tiene y cuenta con una infraestructura de monitoreo de hace muchos años, ubicada en muchas partes del país, en donde pedimos el permiso para los dueños de los predios para colocar e instalar las estaciones. Lo que nosotros hacemos es comprar la información a cambio del permiso que nos dan para colocar esa infraestructura allí. Desde luego eso está asociado a unos módulos y unos costos que todos los años van ascendiendo de acuerdo al IPC, y pues nosotros lo que hacemos es adquirir esa información. Por supuesto, esa información que toma el observador, que nosotros llamamos el observador voluntario, por supuesto, es transmitida a una base de datos. Esa base de datos, por supuesto, no es el último dato, no es el dato definitivo. Ese dato está sometido a un sistema de calidad del dato por parte de nosotros, desde luego de los hidrólogos, los meteorólogos y los técnicos, y por supuesto los datos que nosotros revisamos pueden tener alguna condición equivocada, o por lo menos que no tengan una calidad, pues por supuesto no entran a nuestros modelos. Por supuesto, esa información es tal vez la más valiosa, y aquí quiero aprovechar a agradecerle a todos los observadores de las estaciones del IDEAM que hacen una labor impresionantemente importante. Por sobre todo llevan más de 20 y 30 años acompañándonos en la venta de la información que nosotros tenemos, y por supuesto agradecerles porque es una labor silenciosa que nadie conoce y que nadie conoce, ¿no? En el país nadie entiende que eso funciona de esa manera. Las estaciones del IDEAM hoy todavía tienen un rezago tecnológico muy alto. El país está cambiando, la tecnología también está cambiando, y estamos empezando a cambiar esa infraestructura, no a reemplazar al observador, porque todo lo contrario, el observador va a seguir allí acompañándonos en el cuidado y en el manejo de esta infraestructura. Y por supuesto señalar que más que el pago, que desde luego es un valor relativamente importante, se paga semestralmente, trimestralmente, de acuerdo al flujo también que nosotros tenemos de recursos, pero por supuesto intentamos estar al día y al máximo con esto. Yo realmente quiero decirle a este observador muchas gracias por el trabajo que están haciendo para el país. Muy bien, director. ¿Hasta cuándo va esta temporada de lluvias? Y rápidamente un balance de los niveles de los ríos en estos momentos. Es diferencial, ¿no? Las precipitaciones en el país tienen regímenes diferentes, y es allí donde también todos tenemos que tener claro. La lluvia de Bogotá no es la misma de Yopal, ni la misma de Yopal es la misma de Cali. Son regiones distintas, son microclimas diferentes. Colombia tiene climatología diferencial, en muchas partes del país cambia y su régimen de lluvias es distinto. Con base en este argumento, básicamente quiero empezar por la Orinoquia. Por ejemplo, la Orinoquia se aproxima a la temporada más alta de lluvias del año porque su régimen es unimodal. Esto significa que el pico más alto es la mitad del año, junio, julio, y allí vamos entonces a empezar a registrar un aumento progresivo de las precipitaciones que van a dar cuenta de esa región, que tiene que estar preparada ya, porque ya de hecho ha empezado a recibir precipitaciones todo el Piedemonte, Yopal, toda esta zona del Piedemonte llanero, Arauca, Casanare, Meta. Toda esta zona ya está empezando a recibir precipitaciones de forma importante, y por eso esa región, pues hasta ahora están empezando las lluvias fuertes. Entonces tenemos que prepararnos de manera anticipada. De la Amazonía, de lo mismo, los departamentos amazónicos están empezando a recibir precipitaciones. Por ejemplo, para la ciudad de Mocoa, que tú me has preguntado, inicialmente la lluvia más alta esperada es para el mes de junio, en donde esperamos el pico más alto de lluvias. Para la región andina, ahí en Mocoa se sigue haciendo monitoreo por todo lo que sucedió. Lo estamos haciendo cada 3 horas para un monitoreo especial que nos ha pedido el señor presidente que hagamos, y mantengamos allí permanentemente un funcionario del IDEAM. Eso lo estamos haciendo. Entonces, para el Pacífico colombiano, de la misma manera, estamos empezando a recibir precipitaciones de manera intensa, bastante fuerte. Vamos a tener un pico de lluvias hasta el mes de mayo allí. Para la región andina, las lluvias están estimadas para finales del mes de mayo, e inclusive las primeras semanas del mes de junio podríamos recibir todavía algunas lluvias para todos los departamentos de la región andina. Y para la región Caribe también están empezando a recibir sus precipitaciones, y por supuesto vamos a tener lluvias de aquí a lo que nos da la posibilidad del mes de junio. Y ese va a ser el comportamiento de las lluvias en el país actualmente. Los ríos. Rápidamente. Los ríos tienen una condición de nivel alto, de medio a alto. Cualquier precipitación de mucha intensidad nos puede incrementar la alerta por desbordamiento y crecientes súbitas. Somos ríos de montañas en su gran mayoría, de distancias cortas, muy estrechos, muy caudalosos,
y podemos tener un nivel de riesgo por esas microcuencas, hay que hacerles un monitoreo permanente. Y de los ríos del Magdalena Cauca, por niveles de desbordamiento, pues ya hemos tenido alertas importantes en la cuenca alta y media de estos ríos. Luego tenemos que estar alertas a la condición misma de estos ecosistemas. Muy bien, director, muchísimas gracias por este reporte a esta hora de la noche aquí en el Gobierno Responde sobre toda esta temporada de lluvias que está viviendo nuestro país. Muchísimas gracias por acompañarnos y sé que tiene bastante trabajo, bastantes viajes, pero bueno, finalmente un mensaje pequeño para todos los colombianos. Decirle a todos los colombianos que nos acompañen en la cultura del pronóstico y la cultura del tiempo, pero por sobre todo a estar informados, a tener la información del IDEAN a la mano. No porque deje llover un día o dos o haga sol y hayamos advertido una condición contraria, nos hemos equivocado. Todo lo contrario, las condiciones meteorológicas en el país cambian durante 3, 4 horas, pero sí de manera indicativa estamos advirtiendo lo que puede llegar a suceder con mucha anticipación. Estamos en lluvias, temporada de lluvias las vamos a registrar. Es que nos acompañen con esa comprensión que tienen todos los colombianos de entender cómo funciona esta dinámica meteorológica, pero por sobre todo que sepan y estén tranquilos que tienen una institución que trabaja 24 horas para ustedes, generando información suficiente para tomar decisiones a tiempo. Entonces, yo los invito a que se aproximen a esa información con generosidad, con tranquilidad y por sobre todo haciendo un ejercicio en equipo, todos podemos salvarle la vida a mucha gente. Bien, director, muchísimas gracias y que tenga una feliz noche. También una feliz noche para todos abrazo. los televidentes que nos acompañaron hoy en esta emisión del programa de la participación ciudadana en el que ustedes preguntan y el gobierno responde.